Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchísimas cosas de las que comentar después de lo que ocurrió en el día de ayer durante la clasificación, una clasificación muy igualada y que nos ha dado un orden de salida peculiar para este Gran Premio de Hungría. Tenemos que hablar de muchísimos temas desde el propio Fernando Alonso, que ya estuvimos un poco hablando al respecto sobre él en el día de ayer, pero tenemos que traeros también sus declaraciones, las impresiones de los tres pilotos de la parte delantera, también impresiones por las partes un poco más atrás, como el propio declaraciones del propio Leclerc, del propio Carlos Sainz, del propio Sergio Pérez, así que vamos a hacer un vídeo completísimo con muchas de las declaraciones, incluso todos ellos tenéis detallados en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros alguna parte e ir directamente a vuestro piloto de elección donde hablemos sobre él. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con respecto a Fernando Alonso. Ya habíamos hablado que incluso de él tenemos en esta ocasión sus declaraciones en vídeo al respecto sobre lo que se llegó a hablar, pero más allá de ahí, sobre todo y lo más importante, lo que Fernando Alonso en el día de ayer llegó a decir es que se ha mostrado contento incluso pese al resultado que estuvo teniendo, y es que ya estuvo insinuando que este resultado ha sido forzado debido a los compuestos de neumáticos que ya sabemos que se cambiaron en Silverstone por ese problema que al final ha perjudicado y mucho a Aston Martin, es por lo que tuvo esa posición. Más allá de ello, se ha mostrado contento porque tuvieron un buen ritmo en comparación con lo que habían podido probar en los libres, donde no se había mostrado cómodo, y por lo menos tiene un buen puesto de salida que no deja de ser un octavo lugar para intentar pelear en una posición algo mejor. No habrá por supuesto de llegar al podio, pero sí que de conseguir subir algunas posiciones. Eso es lo que ha estado hablando. Al final ha acabado recordando que siempre normalmente han solido tener un buen rendimiento en carrera y nos recuerda que la diferencia en sí contra el líder es más o menos la misma, que al final ha sido simplemente 4 décimas, lo único que anteriormente esas 4 décimas él se situaba en tercera, en cuarta, en quinta posición, lo mismo que a lo mejor podemos llegar a decir la clasificación que tuvo en el Gran Premio de Bahrein, más o menos que quedó quinto, tuvo esa distancia frente a Verstappen, lo único que ahora mismo esa misma distancia la han conseguido superar más pilotos. Eso también habla de la tremenda igualdad que tenemos y de la mejoría que han hecho otros equipos en comparación con Aston Martin, que es algo que ya hemos hablado en el último vídeo que hicimos en el día de ayer. Eso es lo que os hemos estado comentando y eso es lo que llega a decir. Luego habla acerca de ese ritmo de carrera, veremos cómo se traduce ese ritmo de carrera, veremos cómo consigue rendir con estos nuevos neumáticos en carrera. En carrera siempre sabemos que Aston Martin ha sido mucho más fuerte a lo largo de toda la temporada, pero con estos nuevos compuestos de neumáticos en Silverstone desapareció esa degradación porque entraron unos compuestos de neumáticos que son más duros. Eso ha perjudicado a Aston Martin y este fin de semana sí que se espera una mayor degradación, por lo que a lo mejor en carrera podrían llegar a resaltar si consiguen manejarla bien, pero todo eso está aún por demostrar. Estas son las palabras de Fernando Alonso, que os las voy a traducir porque las dice en inglés y luego ya os paso con el vídeo. Lo que dice es: estoy contento en cómo se siente el coche. Sufrimos un poco en los libres, pero hicimos algunos cambios de configuración y en la clasificación el coche se sentía rápido, pero obviamente los tiempos están tan ajustados entre todos nosotros que si hubiera conseguido bajar una décima hubiera sido cuarto. Y eso lo comenta porque, bueno, recordamos que de la pole está a 4 décimas, pero es que Oscar Piastri está a 3. Es decir, si hubiera conseguido una décima, un poco más de una décima necesitaba, se hubiera puesto por delante de Oscar Piastri, que acabó en cuarta posición, de quien más adelante incluso también tenemos que hablar. Sigue diciendo, dice, la diferencia con la pole fueron 4 décimas, que es una diferencia media aproximada que hemos tenido esta temporada. Pero antes estábamos terceros o cuartos y ahora somos octavos porque los tiempos están muy ajustados. Eso es lo que intentamos recuperar algunas posiciones mañana. Simplemente deciros también que no solo Aston Martin ha sido perjudicado con ese cambio de neumáticos, sino que también Red Bull, porque obviamente han perdido terreno, y la diferencia entre ambos sigue siendo la misma, entre Red Bull y Aston Martin más o menos que desde el principio de temporada. Lo que pasa es que hay otros equipos que, sobre todo en clasificaciones, están más arriba. Veremos el ritmo de Red Bull, que de eso tenemos que comentar un poco más adelante, pero vamos a ver esas declaraciones que ha dicho Fernando Alonso. Yeah, I think so. I think I'm quite happy, quite pleased with the car. We struggled a little bit in practice, but we made a few setup changes, and in qualifying the car felt good, felt fast out there. But obviously, you know, the times are so tight between all of us, and 1/10 to P4. 4 tenths to pole position, which is quite an average gap that we had this year. But instead of being P3 or P4 on the grid, now we are P8 because the times are so close. So this is the way it is. Let's try to recover some places tomorrow.
Y algo que me ha parecido bastante curioso para traeros también es este gráfico que estáis viendo aquí en pantalla. Ahora seguimos con las declaraciones y demás, pero sobre todo me parece bastante representativo porque el lugar que ocupa Mercedes es el lugar de Fernando Alonso en otros fines de semana, lo que lo hubiera sido en otros circuitos. ¿A qué me refiero? Bueno, el gráfico que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla es donde los tres pilotos de la zona delantera sacaron ventaja con respecto a unos a otros. Vemos que Mercedes consigue sacar ventaja en especial en las curvas de baja velocidad, esa curva 1, la salida también de la curva 3, la curva 5 y 6, las chicanes, el tercer sector consiguen marcar esa diferencia y es donde Mercedes estuvo marcando la diferencia. Luego vemos que McLaren sobre todo marca esa diferencia en las curvas de alta velocidad, como sobre todo estamos viendo en esta zona final del segundo sector. Aquí volaban estas dos curvas que hay aquí, estas dos curvas de este sector, son curvas de altísima velocidad y son curvas donde marcaron muchísimo la diferencia a lo largo de todo, tanto las sesiones de clasificación como en los libres. Y bueno, luego vemos a Red Bull que sobre todo han marcado la diferencia en la recta principal, en algún tipo de curvas que a lo mejor podían ser algo más rápidas. Eso es lo que llegan a marcar. También comentaros que el Mercedes de Hamilton, que vemos que al final fue el 35,4% más rápido que en comparación contra sus rivales, realmente nunca fue el morado en un sector, es decir, nunca fue el piloto más rápido en un único sector, pero lo fueron muy completos en todas las curvas. Y es que han sustituido este Mercedes en esta ocasión a lo que habíamos visto de Aston Martin en otros fines de semana, porque siempre os hemos comentado que Aston Martin sobre todo destacaba en curvas de baja velocidad, algo que este fin de semana no han hecho por esa pérdida de ritmo que han tenido. Entonces me ha parecido bastante curioso porque el puesto de Hamilton, por supuesto, a lo mejor en otro fin de semana, si los rendimientos de Mónaco no, los ponemos ahora y Alonso no hubiera hecho pole, pero me ha parecido curioso porque es justo, Hamilton acaba ganando esa ventaja donde lo hubiera ganado Alonso si el rendimiento de Aston Martin hubiese sido similar a lo que vimos en las primeras carreras. Simplemente quería comentároslo y me parecía bastante curioso también por traeros la diferencia que ha habido entre todos los pilotos. Antes de seguir comentando, de volver a traeros declaraciones y de traeros sobre todo, que os vamos a traer ahora las declaraciones de Hamilton, Verstappen y de Norris, tenemos que hablaros un breve momento acerca de Carlos Sainz y de la razón por la que cayó en Q2. Eso lo ha estado hablando el propio piloto madrileño. Recordemos que Carlos Sainz en el día de ayer queda fuera de la Q3 por únicamente 2 milésimas, clasificó en 11ª posición y fue la primera vez que no se coló entre los 10 primeros pilotos en clasificación esta temporada. Ahora únicamente queda Fernando Alonso, que ha estado en todas las Q3 de este año. Y Carlos Sainz, el motivo por el que cayó en esa Q2 que ha explicado es por el hecho de el formato de clasificación que hemos tenido, no en sí el formato, sino lo que comenta es la obligatoriedad de usar todos los compuestos durante la clasificación. ¿El por qué? Lo que comenta es que durante los libres no se supo entender bien con los neumáticos medios, no consiguió entenderlos bien y hacerles entrar en calentamiento, que eso es un problema suyo, que ha admitido su problema, ¿no? Pero que estuvo ese problema ahí y que eso es lo que acabó haciendo que Carlos Sainz no pudiera conseguir mejorar durante la Q2, porque en Q2 era obligatorio usar ese neumático medio y él no supo cómo gestionarlo. Eso lo ha comentado el propio piloto madrileño, lo ha confirmado así. Las condiciones son las mismas para todos y es un error de Sainz y no está echando balones fuera, simplemente lo explica. Y esto porque puede haber sido dado primero obviamente por este cambio de formato donde le han obligado a usarlo. A mí no me ha parecido mal el cambio de formato para la clasificación. Lo que sí que me ha parecido mal es el hecho de haber reducido los compuestos para que les han dado, porque eso ha hecho que tuviéramos unos libres donde apenas se rodó, porque no tenían compuestos suficientes para luego afrontar todas las sesiones. Entonces creo que eso habría que modificarlo, pero realmente este formato de clasificación obligando duros, medios y blandos me ha gustado y ha dado pie a muchos cosas imprevistas. Pero más allá de eso es lo que explica Carlos Sainz, que no se entendió con ese neumático medio y no supo conseguir hacerlo funcionar durante la Q2 y eso al final pues obviamente le acabó lastrando. También comenta que además, ahora haremos las declaraciones textuales, pero bueno, comenta que es simplemente una diferencia de 2 milésimas y que es una verdadera lástima porque en otras ocasiones 2 milésimas hubiera supuesto quedar a lo mejor hubiera supuesto seguir entrando porque una diferencia de 2 milésimas hubiera sido nada, pero con la tremenda igualdad que tenemos ahora mismo, pues 2 milésimas ha supuesto no entrar entre los 10 primeros pilotos. La primera vez que le ocurre esta temporada y lo que dice el piloto madrileño es: hoy la parrilla estaba muy apretada y sabía desde antes de la clasificación que no iba a ser fácil ir pasando por la Q1 y la Q2 porque estamos todos en un pañuelo y porque el medio, que es el neumático con el que hay que hacer la Q2, se me llega atragantando todo el fin de semana y no podía
podía ponerlo en temperatura y sabía que la Q2 iba a ser difícil por eso. Al final no hemos podido pasar por 2 milésimas, así que hay veces que 2 milésimas no hacen la diferencia y otras veces que sí, y nos ha tocado en esta ocasión. Así que bueno, eso es lo que dice Carlos Sainz, no es excusa, simplemente lo explica el motivo por el que ha caído ahí y confía incluso en ese ritmo de carrera que pueden llegar a tener, sobre todo al final lo comenta y lo dice textualmente, en conseguir pasar al Hülkenberg que se consiguió meter, con el Haas dentro de la Q3 y sobre todo a los dos Alfa Romeo que también se pudieron colar con un quinto lugar de Wang Yuzu espectacular, y sí que espera poder llegar a superar a ambos, pero tampoco espera obviamente poder pelear por quedar quinto, simplemente recuperar algunas posiciones que perdió durante la clasificación. Vamos a pasar de tema y ahora sí que lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que hablar por el poleman, tenemos que hablar por un Lewis Hamilton que logró su pole número 104. ¿Logrará su victoria número 104? Pues veremos si lo consigue. Es la primera pole que hacen 33 grandes premios. Sí, 33 grandes premios, no estoy diciéndolo mal. Es desde el Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada 2021 que Hamilton no llegaba a una pole en Fórmula 1. Se tiró todo 2022 sin pole, también se tiró sin victoria. ¿Romperá esa racha? Pues lo veremos. También la última victoria de Hamilton fue en la misma carrera, así que veremos si lo consigue este fin de semana en Hungría. Un fin de semana que sabemos que Hamilton es buenísimo, es uno de sus tantos circuitos fetiche, junto a Silverstone sobre todo. Estos dos circuitos se le dan especialmente bien, siempre se le dan históricamente. Lleva 9 poles, lleva 8 victorias, veremos si consigue la 9ª victoria y consigue también esa victoria. Me encantaría ver una victoria de Hamilton en este fin de semana para así también además romper esa racha. Una racha que va a intentar romper, que es la de Red Bull, que Red Bull lleva 11 victorias consecutivas, Max Verstappen lleva las 6 últimas victorias consecutivas también, llevan una racha de ensueño, pero ahora mismo parecen un poco más vulnerables y eso mismo lo llega a comentar Lewis Hamilton en estas declaraciones que vamos a estar hablando, que vamos a estar comentando y que os vamos a poner también en vídeo. Unas declaraciones que empiezan además preguntándole, el periodista le pregunta a Lewis Hamilton que el día anterior, es decir, el viernes, que ese vídeo además os lo ponemos, lo tenemos en el vídeo que hicimos previo a los Libres 3, os recomiendo que lo vayáis a ver por si queréis ver estas declaraciones, y en aquella ocasión, el viernes por la noche, Lewis Hamilton declaró que el W14 se había sentido terrible, que no conseguían hacerlo funcionar durante los libres y que tenían que trabajar muy duro durante esa noche para encontrar algo. Pues parece que ese algo lo encontraron, pese a que Russell cayera en Q1, Hamilton logró llevarse esa pole y así mismo es lo que llega a comentar. Dice que el coche ha sido el día y la noche de un día para otro, eso es lo que llega a decir, y dice: ayer el coche se sentía terrible, hicimos un gran trabajo durante la noche y gracias también en parte al sol que ha estado hoy durante todas las sesiones hemos podido rendir mejor. Recordar que claro, el viernes durante los libres 1 llueve y durante los libres 2 está muy nublado, las temperaturas por tanto son bastante más bajas. En sábado ya el sol está ahí, no había llegado a llover, por tanto las temperaturas subieron, algo que por ejemplo es que me parece muy curioso porque Mercedes ha sustituido completamente a Aston Martin. Aston Martin rendía mejor en las curvas lentas, como hemos explicado anteriormente, y rendía mejor con temperaturas altas, y Mercedes, todo eso es lo que están diciendo que ha sido parte gracias a lo que han rendido muy bien. Yo me alegro muchísimo por ellos porque realmente están ahí en esa pelea y veremos ese ritmo de carrera. Y para finalizar, lo que dice Hamilton, y ya ponemos las declaraciones, dice: la clasificación ha sido un reto para todos, pero ese último intento fue bueno. Y se queda mirando ahí al periodista y estas han sido las declaraciones que ha dicho Lewis Hamilton. No, it's night and day different today. It was literally, we turned it up on its head. Yesterday the car felt terrible. The balance was all over the place. It was very, very difficult to extract any performance from it. And we did great work overnight. This morning it all of a sudden came back alive and it felt great. And we were all pleasantly surprised. And then qualifying was a challenge for everybody. But that last run was good, man. Por otro lado, las declaraciones que ha tenido Max Verstappen, que le arrebataron la pole, llevaba 5 poles seguidas y ahora se le han arrebatado esta pole position que se podía haber llevado en Hungría. Este circuito no se le da bien en cuanto a clasificación. Carrera la logró ganar el año pasado con un muy buen ritmo, empezando en una posición bastante baja. En esta ocasión saldrá segundo y lo que comenta Verstappen es que confía en ese ritmo de carrera que ha tenido Red Bull. Para empezar, además, dice que ha sido un fin de semana muy complicado. Ya os hemos hablado que el tema de los neumáticos ha perjudicado tanto a Aston Martin como Red Bull. A Red Bull lo que pasa es que con la tremenda ventaja que tenían, pues se han mantenido en seguir estando en el liderato, pero mucho más cerca de los rivales. Ya en Silverstone el rendimiento de carrera no fue tan
tanto dominio como habíamos visto anteriormente, y aquí les han arrebatado esa pole. Aún así, Verstappen lo que comenta es, para empezar, que la gestión de neumáticos, más allá de estos nuevos, ¿no?, que en sí en este circuito les ha costado bastante, que a veces fallaban los delanteros, a veces fallaban los traseros, y sobre todo para ponerlos a punto para una vuelta rápida, les estaba costando bastante, por lo que cuando le dijeron el tiempo en Q3 en el primer intento y se puso primero, le extrañó bastante, es lo que llega a comentar, pero luego al final se acabó quedando sin pole, que la pole se la quitaron por 3 milésimas y fue una diferencia mínima, pero que comenta que eso, que él no se esperaba ni siquiera llegar a estar en esa pole, y lo que sí que espera es un buen rendimiento de carrera. Ahora os ponemos también sus declaraciones, pero el rendimiento de carrera visto en tanda larga, sobre todo en los libres 3, el de Verstappen, porque iba a decir el de Red Bull, pero es que Verstappen le sacaba bastante ritmo a su compañero de equipo. El de Verstappen era inhumano el ritmo que estaban teniendo. El de McLaren no fue malo y el de Mercedes no fue extremadamente malo, que no fue muy prometedor. Fue mejor el de McLaren incluso en los libres, pero bueno, que esto podría cambiar. Lo que sí que es seguro es que en los libres fue extremadamente bueno el de Verstappen. Le sacaba casi más de medio segundo, podemos llegar a estar hablando, a su compañero de equipo. Entonces veremos qué es lo que consiguen hacer en carrera. La opción que pasa para esa victoria de Lewis Hamilton, o incluso para la victoria de Norris, podría ser quedarse con la posición, quedarse en una posición más aventajada que él desde la primera vuelta. Si consigues hacer eso, luego puede ser bastante más complicado que te lleguen a pasar, porque este circuito es complejo para adelantar. Pese a que Verstappen, donde saca el mayor tiempo en las rectas, aún así no es suficiente para conseguir adelantar, es bastante complicado, así que podría ser esa una única opción. Si te consigue pasar en la salida y viendo el rendimiento que han tenido, desde luego que al final lo suyo sería que Verstappen tenga tiempo suficiente, tenga ritmo suficiente para acabar manteniendo esa pole position. Pero bueno, que eso es lo que podemos llegar a deciros de esa pelea que vamos a vivir. Lo que ha dicho textualmente Max Verstappen es: ha sido todo un fin de semana complicado, a veces fallaban los neumáticos delanteros y otras veces los traseros. Y cuando tienes este tipo de problemas y no puedes cambiar más el monoplaza, intentas hacerlo lo mejor posible cambiando pequeñas cosas. Estaba sorprendido cuando salimos a la Q3 y el primer intento y nos pusimos primeros, porque estaba sufriendo muchísimo con el balance. Intenté empujar un poco más en el segundo intento, pero el coche no estaba. Era extremadamente sensible al coche a una vuelta y nuestro ritmo de carrera se ve más competitivo, así que estoy contento con ello. Aún así va a ser difícil mañana ponernos primeros, pero si manejamos mejor los neumáticos es posible volver a contener una buena carrera. Esto es lo que dice textualmente Max Verstappen. Estas son las palabras del piloto neerlandés. I think so far the whole weekend has been quite difficult. Just to get the front and rear to sync up. You know, one time is the rear, one time is the front. Qualifying was more the front. And then, you know, of course, when you have these kind of issues, you can't really touch the car anymore through qualifying. So I tried to make the best of it with some tools. I think when I went into Q3, my first lap, and I saw that we were first, I was actually surprised because I didn't expect that after Q2, where I was still struggling a lot with the balance. And then, yeah, I just tried to push a little bit more in Q3 run 2, and the car didn't have it. So extremely sensitive over one lap so far this weekend. I think our long run looks a lot more competitive, so I'm quite happy with that. It's still going to be quite tough, I think, tomorrow to get in front. But if we are better on tires, then I still, predict a good race. Y si os decía anteriormente que me gustaría esa victoria de Hamilton, sobre todo por ver romper ese dominio de Red Bull, también me encantaría, y casi que más lo preferiría, simplemente por el hecho de tener un nuevo ganador en la Fórmula 1 y que se quedó muy cerca en el Gran Premio de Rusia de 2021, es Lando Norris. Realmente también cuenta con posibilidades este fin de semana para hacerse con esa victoria saliendo en tercera posición. Recordemos que os he dicho que los ritmos de carrera, que es que los ritmos de carrera igualmente, lo que se haya podido ver y luego lo que sea realmente, pues puede variar bastante, pero los ritmos de carrera del McLaren se vieron algo mejor durante los libres, así que bueno, veremos cómo evoluciona eso. Lo que comenta Lando Norris en este momento, lo que tenemos que hablar sobre él, es que está disfrutando muchísimo este momento de mejoras de McLaren, como es completamente lógico. El paso adelante que ha dado McLaren es inmenso y no ha sido únicamente por el tema de los neumáticos. Quiero decir, igual que a Red Bull le ha perjudicado, no es que a McLaren les haya beneficiado, simplemente les ha acercado un poco más a McLaren, les ha acercado un poco más a Red Bull, pero la distancia con Mercedes ya estaba siendo así desde Austria, donde trajeron el gran paquete de mejoras. Quiero decir, McLaren ha dado un aumento de calidad inmenso y es impresionante lo que han llegado a hacer, y asimismo lo llega a decir Lando Norris, que además comenta que es la confirmación de lo que se venía viendo, sobre todo porque no esperaban este rendimiento en Hungría, no era un circuito favorable, ya nos lo habían estado avisando antes de esta semana de
lo que hemos visto en Silverstone. Es posible que no lo veamos en Hungría, sobre todo porque el ritmo en curvas lentas no se nos ha dado extremadamente bien anteriormente en la temporada, y ha dado igual, porque sobre todo destacando en ese segundo sector han conseguido tener un ritmo sensacional, muy buena gestión de los neumáticos en todo tipo de compuestos, y queda en esa tercera posición a 85 milésimas del tiempo de Lewis Hamilton, que además comenta que ni siquiera llegaban a esperar, por mucho que esperasen un buen resultado, no llegaban a esperar estar en esas 3 primeras posiciones, y efectivamente quedarse a 8 centésimas es un auténtico lujo, ha llegado a estar comentando. Lando Norris comenta que además han dado un paso adelante y que es un gran trabajo el que han dado McLaren, y que tienen que estar bastante contentos, que seguirán intentando mejorar, ha llegado a decir, y que aún así la pelea por la pole, pese a quedar a 8 centésimas, nunca estuvo sobre la mesa. Eso entiendo que lo dice Russell, yo creo que realmente sí que estuvo sobre la mesa. Quiero entender que lo que dice es que hizo una vuelta perfecta y no había podido sacar mucho más, entonces que no estaba sobre la mesa, ¿no? Pero yo creo que sí que estaba sobre esa posibilidad, lo único que quedó en esa tercera posición, que es espectacular, queda por delante de su compañero de equipo, de quien justo ahora también vamos a hablar, pero bueno, el tiempo de Lando Norris fue sencillamente espectacular. Y también tenemos que traeros las declaraciones que les dijo, lo que reportó por radio al concluir la sesión de clasificación. No os voy a poner las declaraciones para no tosigar todo sobre declaraciones, lo que sí que os tenemos que traer es esta, como digo, esta radio que le dijo a su ingeniero en el momento en el que le comunican que es tercero y la diferencia que se ha quedado contra Lewis Hamilton y contra Max Verstappen. Lo que comenta es: está muy bien, pero no quiero ser tercero, quiero esa pole. Eso es lo que llega a decir, y me encanta cómo lo dice Lando Norris, porque así tiene que ser un piloto. Quedas tercero y no me conformo con quedar tercero, quiero esa pole. Eso es lo que llega a decir Lando Norris, que desde luego tiene una madera de campeón este chico, que bueno, no es la primera vez que lo vemos, quiero decir, ya lo habíamos visto anteriormente, y estoy seguro que cuando tenga un monoplaza desde principio a fin para pelear por las victorias y por el mundial, incluso, como estamos diciendo, va a ser un claro contendiente al título. Así que bueno, esta es la radio que dice Lando Norris. Sorry, it wasn't a good enough lap. Okay, mate, no worries. We can fight from there. And normal instructions when you come to stop. Yeah, I know, but I want to be on pole. I don't want to be on P3. Same lap time. Pissed. En el otro lado del box se encuentra Oscar Piastri, un Oscar Piastri que confirma aún mejor el ritmo de McLaren, porque fijaros, hay un Mercedes primero y el otro está 18º. Es error de George Russell, por supuesto podía haber quedado en mucha mejor posición, pero vemos que son sesiones complicadas también donde hay pilotos que acaban fallando. Vemos a un Verstappen en primera posición y a un Checo noveno. Es lo mismo, errores de piloto, pero que al final también podrías haber quedado en una mejor posición. Vemos a un Norris tercero, y a diferencia de los otros equipos, vemos a Oscar Piastri cuarto. Que Oscar Piastri, si digo que Norris tiene madera de campeón, Oscar Piastri también lo tiene. Vaya dupla de pilotos tiene McLaren, y ya esto lo estuvimos diciendo durante Silverstone, pero me reafirmo incluso más. Oscar Piastri era un rookie y Oscar Piastri era un piloto con el que yo quería ser cauto cuando se hablaba acerca de él, porque a mí había gente que me preguntaba ¿qué opinas de Oscar Piastri? Yo decía que de los pilotos que entraban a la Fórmula 1 era el más prometedor, por supuesto, de los pilotos que entraban, de los pilotos últimos que habían entrado a la Fórmula 1 desde la generación de Russell, Norris, que entraron en 2019, era el mejor, es decir, ni Schumacher ni nadie que hubiera entrado en estas temporadas había sido mejor que lo era Oscar Piastri, pero que por supuesto teníamos que esperar a verlo, porque luego en Fórmula 1 puede rendir mejor o peor. Pues ahí le vemos, rindiendo muy cerca de Lando Norris, se ha quedado a una décima, un poco más de una décima de diferencia frente a Lando Norris, pero Norris no deja de ser un piloto que lleva 5 temporadas en Fórmula 1. Oscar Piastri es su 11ª carrera. Y ahora, al principio de temporada había sido complicado, y había sacado el mejor provecho posible al McLaren, más o menos muy similar a lo que había hecho Lando Norris. Y ahora que están teniendo monoplaza, consiguió clasificar tercero en Silverstone, consigue ahora clasificar cuarto en Hungría y piensa en desafiar el podio. Así lo ha llegado a decir Oscar Piastri, para empezar, y ya completo con lo que estaba diciendo. Desde luego que yo creo que ya lo hemos podido ver, por supuesto le queda mucho por demostrar a Oscar Piastri, ¿no? Pero que también es un piloto
que junto a los Verstappen, Norris, junto a los Russell y junto a los Leclerc se va a unir en esa generación próxima de pilotos que van a ser los que lideren la Fórmula 1. Estoy convencido de esto. Va a ser un piloto que puede ser campeón del mundo perfectamente junto a los 5 que he comentado. Bueno, Verstappen ya lo es, ¿no? Pero junto a esos pilotos es de los que más destacan de esa nueva generación de pilotos, y ya se puede incluso llegar a confirmar con esas 11 carreras, como estoy diciendo. Y acerca de desafiar el podio, lo que comenta es que ya se quedó cerca de conseguirlo en Silverstone y ahora tiene una muy buena posición. Comenta que va a ser difícil, comenta que obviamente están muy por encima también, bueno, no están muy por encima, sino que están por encima Hamilton y Verstappen, pero que él lo va a intentar, que está ahí para intentarlo y que quiere conseguir ese primer podio que se le escapó por la mala suerte con el coche de seguridad que tuvo durante Silverstone. Lo que dice textualmente es: estoy muy feliz por el cuarto lugar, ha sido un día muy positivo para todo el equipo por volver a estar ahí arriba, pero creo que para mí no fue la vuelta más limpia, pero haber desafiado al top 3 hubiera sido difícil. Estoy muy contento con el cuarto puesto y veremos qué podemos hacer mañana, pero en general ha sido un gran día. Definitivamente intentaremos llegar lo mejor posible para llegar a su primer podio. Definitivamente podremos estar entre los 3 mejores ahora. Ya hemos visto lo igualado que todo ha estado este fin de semana, incluyendo Red Bull. Veremos qué podemos hacer, intentaremos ese podio aunque sea mucho más difícil que en Silverstone. Hay mayor degradación y una carrera más duras que tendremos más paradas. Así que veremos cómo gestiona McLaren esa degradación que nos comenta Oscar Piastri, esa carrera que obviamente va a ser más dura, porque además no es el circuito al que mejor se adaptaba McLaren y aún así están ahí, que eso es impresionante, pero no es ese circuito al que mejor se adaptaban, por lo tanto va a ser interesante qué es lo que consiga hacer, pero Oscar Piastri, como dice él, va hacia el podio. Oscar Piastri no piensa en otra cosa que conseguir ese podio, lo que está haciendo es sencillamente espectacular, se ha quedado muy cerca de su compañero de equipo, a menos de 2 décimas de él, con un rendimiento espectacular tras únicamente 11 carreras. Tiene una madera de campeón este chico espectacular y veremos si consigue en el día de hoy llevarse ese podio, llevarse ese primer podio en la Fórmula 1 que se le escapó en el último fin de semana en Silverstone por únicamente esa mala suerte que tuvo en el momento de salir el coche de seguridad. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en este momento acerca de un Daniel Ricciardo que espectacularmente el piloto australiano consiguió en su primera clasificación clasificar por delante de su Tsunoda. Por supuesto que puede haber sido coincidencia, que yo ya veo gente intentando justificarlo de esa forma, lo puede haber sido. Por supuesto que obviamente Ricciardo es mucho mejor piloto que Tsunoda, pues sí, obviamente puede llegar a haberlo sido. Veremos cómo acaba rindiendo, no, pues al final queda muchísima temporada y Ricciardo pues se va a seguir evaluando, pero desde luego que es muy sorprendente que De Vries no hubiera podido superarle en todas las clasificaciones que había rendido en las 10 clasificaciones anteriores, y Ricciardo, después de 6 meses sin rodaje, no haber probado esta Alfa Tauri nunca, que su Tsunoda tiene experiencia de 3 años, igual que decíamos, ¿no?, que para justificar que De Vries no llegase, pues igual decimos ahora con Ricciardo, ¿no?, que al final también tiene esa experiencia de 3 años en el Alfa Tauri, sobre todo la más importante, la pasada temporada, que no deja de ser este año evolución del año anterior. Todo eso sigue estando igual, como se decía con Nick de Vries, pero Ricciardo la ha superado. ¿Que la siguiente carrera en Bélgica le supera a Tsunoda? Pues es que será lo lógico. Si lo lógico también es que no le supere Ricciardo, por lo menos no en las primeras carreras, ¿no? Pero bueno, que lo ha conseguido en esta ocasión y Ricciardo salió muy contento. Así es lo que estuvo llegando a decir, se ha mostrado muy contento. Tenemos sus declaraciones en vídeo. Por desgracia no le vais a poder ver la imagen, por si acaso por copyright, ¿no? Pero se le ve súper contento. Lo que se le ha visto en todo el fin de semana, con una sonrisa de oreja a oreja, pues se le vuelve a ver, y sobre todo comenta que está muy contento por la posición. Dice que era difícil previo a llegar a este fin de semana, determinar una posición con la que hubiera estado contento. Es decir, a lo mejor tú dices, pues estaré contento si quedo primero. Claro, llegas a quedar primero con el Alfa Tauri y cualquiera estaría contento, ¿no? Quiero decir, pero que dice, bueno, que no tenía una posición en la que digas, a partir de aquí estaré contento, pero y no era simplemente quedar por delante de su compañero de equipo para decir que estaba contento, pero que en sí las sensaciones que ha tenido pues han sido buenas, se ha sentido bien. Es muy importante esto. Yo creo que podemos llegar a ver, y lo llevo comentando esta última semana, un Ricciardo que regresa a ser el mejor Ricciardo que hemos tenido en la Fórmula 1. Eso yo creo que puede llegar a ocurrir, y eso es lo mismo que él llega a comentar. Es que se siente bien estar de vuelta en competiciones, o lo que llega a decir, y veremos qué consiga hacer. Que sabemos al final el ritmo que tiene Alfa Tauri, es decir, que en carrera no creo que consiga hacer gran cosa, sobre todo en este fin de semana, que es complicado adelantar, pero ya es muy positivo lo que está haciendo. Lo que dice, y ahora os ponemos el vídeo, es: estoy contento. Fue difícil llegar al fin de semana sin saber
saber qué posición iba a hacerme feliz, pero ahora mismo la posición es algo irrelevante. Lo principal para mí era estar de vuelta y sentirme bien de nuevo tras el volante de un coche de carreras y obviamente ponerme al día tan rápido como fuera posible en el Alfa Tauri. Así que respecto a eso creo que he tenido un buen progreso en estos 2 días. Debemos seguir progresando. Yeah, I feel happy. I do. Obviously it was hard coming into the weekend knowing what position was going to make me happy. In a way right now the position is, I don't want to say it lightly, but it's somewhat irrelevant. I think the main thing was for me to get back in and feel good again, behind the wheel of a race car, and obviously try to get up to speed as quick as I could with the Alpha Tauri. So for that, I feel like, I've made some good progress in 2 days running, and as long as we keep progressing from here, then I'll continue to remain content. Y me ha parecido también curioso, y cerramos el tema de Daniel Ricciardo, os quería poner también esta imagen, que esto es el momento en el que hizo Hamilton la pole. Esta fue la reacción, porque ya que la había acabado en Q2, ¿no? Pues ya se fue al corralito para que no estén todos los pilotos al mismo momento, van haciendo, también sale ahí detrás Carlos Sainz, quiero decir, los pilotos que salieron en Q2 durante la Q3 van yendo por el corralito, y esta es la imagen de Daniel Ricciardo. Esa fue la reacción pura que tuvo Daniel Ricciardo en el momento en el que Lewis Hamilton hizo la pole. Simplemente os lo quería comentar, os lo quería poner, que me ha parecido curioso. Reacción muy sincera también que tuvo Daniel Ricciardo. Yo tuve una reacción más o menos similar, así que bueno, esa es la reacción de Daniel Ricciardo. Los 2 últimos temas y cerramos. Para pasar, tenemos que hablar acerca de Charles Leclerc, tenemos que hablar acerca de su decepción con el ritmo de Ferrari, es lo que llega a comentar. Veníamos de un viernes donde Leclerc lideró y donde, según los datos de la Fórmula 1, iban a tener el mejor ritmo de clasificación. Algo que yo ya en el día de ayer os comenté que, bueno, cojámoslo con pinzas, porque nos están diciendo esto con unos resultados donde Red Bull estaba fuera de los 10 primeros pilotos. Efectivamente fue así. Lo único ya sí que peor para Charles Leclerc es que encima le consiguió superar Guan Yu Zhou, ¿no? Entonces, bueno, se ha mostrado bastante decepcionado, y lo que ha comentado es que no fueron lo suficientemente rápidos y que tienen mucho trabajo por hacer. No han sido rápidos en ese cambio de compuestos, que es en lo que ha destacado Alfa Romeo y por lo que al final han conseguido meterse en esa Q3 en el día de ayer, salir quintos y séptimos. Sí que Valtteri Bottas quedó por detrás de Leclerc, pero Leclerc quedó por detrás de Guan Yu Zhou, ¿no? Entonces eso es lo que llega a comentar, y comenta que tienen también bastante trabajo por hacer, por lo menos para intentar igualar a los McLaren y a los Mercedes, que más o menos estaban en esa pelea y sobre todo estaban por delante de McLaren anteriormente, pero ahora mismo se han puesto por detrás. Dice además, habla muy maravillas de McLaren, ¿no? Por al final la mejoría que han conseguido dar, que se están confirmando en este fin de semana y que es algo que al final quiere por lo menos intentar replicar. Lo que dice es: no fuimos lo suficientemente rápidos ni en Q1, Q2 o Q3, especialmente en la Q3, donde hice una gran vuelta y no fue suficiente. Tenemos que trabajar, tenemos mucho trabajo por delante. McLaren está confirmando una nueva vez el gran paso que han dado, y Mercedes, que sigue fuerte, y Red Bull, que siempre lo son. Así que sí, tenemos mucho trabajo por hacer. Sobre todo lo destacable es lo que llega a decir también de: hicimos una buena vuelta y no le dio para quedar ni siquiera por delante de Zhou. Le dio para ponerse en ese momento cuarto, pero luego Zhou le consiguió superar, luego le consiguió superar también Piastri, que antes estaba por detrás suya, por lo tanto acabó bajando hasta ese sexto puesto con una buena vuelta, es decir, que no cometieron errores, que no dice que podría haber mejorado, que por supuesto hay ciertos puntos donde quizá podría él haber mejorado, ¿no? Pero no menciona que pudiera haber mejorado en este sitio o en este otro. Simplemente dice que fue una buena vuelta y se quedó fuera. Entonces, que es algo que tienen que intentar mejorar. Y ya para finalizar, el último tema, vamos breve, porque si no ya es un vídeo larguísimo el que tenemos por ahora, y si no se nos iría mucho más. Tenemos que hablar como último tema sobre Sergio Pérez, el piloto mexicano, que no tuvo tampoco las mejores de las clasificaciones, quedó en 9º lugar, y ha hablado al respecto sobre su rendimiento, sobre su ritmo, y sobre todo Sergio Pérez recuerda que el ritmo del Red Bull ha sido mejor en carrera en lo que hemos podido ver durante los libres, al igual que ha hecho su compañero de equipo, que también ha recordado que el ritmo fue mejor de carrera que el de clasificación, y comenta que realmente está cerca de la pole. Lo único que al final es que son 4 décimas, y 4 décimas por detrás de la pole. En esta ocasión se ha puesto 9º, cuando en alguna ocasión había estado medio segundo por detrás de su compañero de equipo y había seguido siendo segundo. Eso es lo que llega a decir, pero confía en ese ritmo de carrera. Se lastima, por supuesto, por haber quedado 9º, porque eso ya le
le va a dificultar mucho en la carrera porque es difícil adelantar en el circuito de Hungría, pero eso es lo que llega a comentar. Recuerda ese buen ritmo de carrera y que espera que puedan llegar a tener un mejor rendimiento de lo que han demostrado en clasificación. Eso es lo que dice el piloto mexicano, que lo que dice textualmente es: ha sido una batalla muy reñida, especialmente pasando por todos los neumáticos, y en el último intento con blandos creo que pasé por todos los compuestos y ahí perdí alrededor de una décima. Podríamos haber sido fácilmente cuartos, pero no importa. Creo que tenemos un buen ritmo y en los FP3 lo encontramos, así que esperamos que el trabajo en la sesión de libres se traduzca en la carrera. It was such a tight battle, you know, and especially just having going through all the compounds. We were digging around with the soft there in the end, and I think we got caught out with it on the final run with sector 1. I think I lost quite a bit, like a tenth and a half. That would have put us easily, I think, P4 or something like that. But anyway, I think we got a good race car, and after P3 we found a good rhythm, so we focused quite a lot into tomorrow's race. So hopefully that pays out. Así que estos han sido todo lo que teníamos que hablar antes de este vídeo previo al Gran Premio de Hungría. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y quién creéis que se va a llevar la victoria. Estaré encantado de leeros sobre todos los temas que hemos estado hablando en este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si os ha gustado, darle un like y suscribiros porque apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.